El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Este pasaje del Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar nos invita a contemplar la parte humana de nuestro Señor Jesucristo y también la parte divina. Sus dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. De las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo goza de dos naturalezas, la humana y la divina. Y esta perícopa de San Marcos hoy nos invita a ver esa parte humana tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos debe de invitar a descubrir cada día también en nosotros y en los demás esa parte humana a la cual a veces no entendemos, no comprendemos, o simplemente somos indiferentes ante el hermano. Jesucristo, verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, vemos que como hombre está descansando, reclinado en un cojín. Está descansando porque el evangelista nos da a entender que iba cansado. Un Dios con nosotros en la parte humana que necesita descansar. Lo que a veces nosotros en los demás no entendemos, no comprendemos, que la otra persona también necesita su espacio, su descanso, en el cual a veces no respetamos. Esto se da en el ambiente matrimonial. A veces entre los esposos no respetan esos espacios. Entre ustedes, esposos, ven a su cónyuge descansando y no toman en cuenta esa parte humana que necesita su cónyuge de descansar. Si es ella, pues anda en el quehacer y haciendo un ruido, y por acá se oye un plato, por acá se oye una cubeta, por acá se oye que golpea una puerta, y no te das cuenta que tu cónyuge, como persona humana, necesita ese espacio de respeto, de descanso. O viceversa, ves que tu esposa está descansando y llegas tú y crees que todo el tiempo está acostada, crees que todo el tiempo está sentada, crees que todo el tiempo está descansando, sin respetar ese espacio de tu esposa que necesita recuperar nuevamente las fuerzas de todo el trabajo que tuvo durante el día en la casa, un trabajo
que no da nada de ganancia económica, un trabajo que también no se nota y no dura, porque más tardan las señoras en arreglar que en quedar limpio. Luego se ensucia. No se toma en cuenta que también ellas tienen un trabajo en el cual tu esposo no valoras, y que el momento en que ella necesita su espacio, su descanso, no lo respetas. Y hoy el Evangelio nos invita a mirar esa parte humana de nuestro Señor Jesucristo, donde Él también dice: yo en mi naturaleza humana necesito este espacio, este descanso, en el cual en un momento dado sus discípulos respetan. Pero cuando ya se ven en un momento angustioso, embarazoso, el viento se desata y las olas golpean contra la barca, entonces despiertan a nuestro Señor con un reproche: hey, ¿no te importa que nos hundamos? Yo me preguntaba cuando medité este pasaje, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Cuál era su oficio de ellos? ¿Cuál era su oficio de los discípulos, de los apóstoles? Eran pescadores. Por lo tanto, no era la primera vez que se enfrentaban ante este suceso, ante este fenómeno natural. Ya antes se habían enfrentado a este fenómeno natural de las tempestades. Y ahora que va ahí nuestro Señor, se les olvida por el miedo y la angustia de que ellos pueden superar este fenómeno natural, porque no era la primera vez que les pasaba, no era la primera vez que sucedía. Quizás el momento en que ellos están viviendo de incertidumbre, de miedo, de susto, se les olvida que son capaces de poder enfrentar este fenómeno natural. Así nos pasa a muchos de nosotros. En los momentos difíciles de nuestra vida, a veces la mente se nos embota, se nos encierra y no somos capaces de pensar que podemos enfrentar aquella situación en la que estamos viviendo para salir adelante. Y cuando nos sucede esto como los apóstoles, entonces se nos olvida que tenemos la capacidad de enfrentar y de salir adelante. ¿Y qué hacemos? Nos deprimimos, nos angustiamos más, nos mortificamos y la mente se nos embota y no podemos pensar, mucho menos acordarnos que tenemos la capacidad de parte de Dios para enfrentar esta situación. Pues ahí está, hermanos, la parte humana que hoy el Evangelio nos presenta en la persona de Jesús, y que nosotros como humanos, como personas, también tenemos ese espacio, esa área que tenemos que saber respetar del esposo, de la esposa, de nuestros papás. Si eres hijo de familia y vives en casa, respetar el descanso de tus padres, respetar el descanso de tu hermano, más si juntos en una recámara duermen, pues respetar ese espacio de tu hermano en el silencio, llegar a tu cuarto y saber que tu hermano está descansando. La parte divina. Se manifiesta la naturaleza divina de Jesucristo nuestro Señor cuando se pone de pie y le dice al mar: cállate, enmudece. ¿Y qué sucede en ese momento? Viene una gran bonanza, una calma. Tanto así que los discípulos se sorprenden. El hecho de ir caminando con él, con Jesús, no alcanzaron a descubrir todavía quién era Él. Y quedan sorprendidos y dicen: ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Es decir, hey, ¿no te das cuenta a quién estás siguiendo? Y eso nos pasa a veces a nosotros. ¿Creemos seguir a Cristo del Evangelio o estamos siguiendo al Cristo
que yo en mi mente me he creado, porque se puede cometer ese error. Habemos personas que seguimos a Cristo, el del Evangelio, un Cristo exigente en la conversión, en un camino de santidad, un Cristo exigente en el compromiso de nuestra vida espiritual, o un Cristo que yo me creo a mi modo, un Cristo cómodo, un Cristo que no me exija, un Cristo que no me pida que me convierta, un Cristo que siga yo en el pecado, un Cristo que yo manejo a mis caprichos y a mi antojo. Y eso nos puede pasar como esta gente que dice, ¿y quién es este? Bueno, ¿que no te das cuenta quién está siguiendo? Es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Dios con nosotros. Porque ya simplemente el nombre de Jesús ya está diciendo la acción de Jesús. Dios salva, es tu Salvador. Y así puede pasarnos a nosotros, y es bueno preguntarnos, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Por quién vengo ahora a esta Eucaristía? ¿Por quién estoy celebrando esta Santa Misa? ¿Por el Cristo del Evangelio, mi Señor, mi Salvador, que vengo a alimentarme con su palabra? ¿O simplemente el Cristo en el cual siento un compromiso, un deber, una imposición, porque es domingo, porque es precepto y tengo que venir a misa? Para ti, ¿quién es Cristo? Jesús, hermanos, hoy nos invita a contemplar sus dos naturalezas, de las cuales también nosotros somos partícipes, porque en nosotros hay esa parte divina. Por el sacramento del bautismo, la confirmación y cuando recibimos a Cristo como alimento de vida eterna, somos partícipes de esa divinidad de nuestro Dios, de ese Jesús con nosotros. Y qué difícil es descubrir en el prójimo esa parte divina de la cual también gozamos por amor en Dios. Qué difícil es descubrir que en esa parte humana, quizás con muchos defectos, está esa parte divina a la cual yo me ciego. O qué difícil es yo, en mi parte humana, manifestar esa parte divina que hay en mí, por mi antitestimonio que me impide manifestar a los míos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, manifestar esta parte divina de mi persona, porque mi humanidad aflora más, se manifiesta más con un antitestimonio. Por eso, queridos hermanos, hoy pidamos al Señor que nos conceda saber descubrir en el prójimo, en el hermano, la parte humana que necesita ser respetada, que necesita que respetemos su espacio, y también saber descubrir la parte divina que hay en cada uno de nosotros por la participación de la gracia, y también reconocer las obras buenas que cada uno de nosotros somos capaces de realizar en bien de los demás. No seamos negativos. A veces somos tan negativos que solo vemos la parte negativa de la otra persona. Sepamos descubrir lo bueno, lo divino que hay en cada uno de nosotros, y saber que Dios, en su infinito amor, en Cristo nuestro Señor, se manifiesta en nuestras vidas, y que somos capaces de manifestar a ese Dios Salvador y Señor nuestro. Que así sea.